En esta unidad vamos a seguir trabajando sobre aspectos un poquito más avanzados en el manejo de las herramientas de dibujo, ¿no? Utilización de las brochas a través de su capacidad de flow y opacity y la capacidad de crear transparencias, ¿no? Para manipular sombras y claros, ¿no? Para de alguna manera modelar el sujeto, eh, o la fotografía o el elemento eh, bidimensional o tridimensional que estamos recalcando, ¿no? Por lo tanto, a través de eh, el énfasis de luces y sombras, podemos de alguna manera crear una ilusión, ¿no? A través del espectro bidimensional, porque al fin y al cabo la fotografía es la captura de una realidad tridimensional a través de una representación bidimensional. Por lo tanto, el trabajo de luces y sombras de alguna manera va a permitir manipular aspectos de textura, volumen. Va a ser una herramienta muy importante para crear el énfasis en el objeto que estamos fotografiando, en la persona que estamos fotografiando o inclusive en el espacio que estamos fotografiando. Por lo tanto, el manejo de luces y sombras es prioritario. ¿Cómo trabajamos con luces y sombras dentro del contexto de Photoshop? Obviamente yo voy a empezar a trabajar eh, eh, ese manejo de luces y sombras a través de nuestra imagen, la imagen que hemos trabajado en las últimas 2 semanas. Eh, Obviamente tengo en la mano, tengo el mapa en la mano. Me gustaría de alguna manera reforzar en la imagen las luces y las sombras para crear más volumen sobre el sujeto. Eso es una estrategia muy utilizada dentro del contexto de la fotografía tradicional y ahora en fotografía digital. Por lo tanto, técnicas de dodging y burning me va a permitir el aclaramiento de ciertas áreas de la imagen o el oscurecimiento de ciertas áreas de la imagen. Al tú oscurecer y aclarar ciertas áreas, vas a poder resaltar, ¿no? Exagerar, vas a poder modelar más la luz. ¿Cómo trabajamos a través de esas técnicas de dodging y burning, que son técnicas totalmente sacadas de la fotografía tradicional que utiliza el cuarto oscuro y la química fotográfica? Eh, Se puede trabajar de varias formas, yo voy a cubrir varios aspectos. Se puede trabajar de forma destructiva, ¿no? Eh, pero también se puede trabajar eventualmente de forma no destructiva. Vamos primero a hablar de los procesos destructivos, ¿no? Habíamos hablado que los procesos destructivos van a afectar la información original de la imagen. Por lo tanto, todos los cambios que yo realice a través de las técnicas de dodging y burning van a afectar de forma permanente la imagen. Obviamente a largo plazo yo no quiero crear ese tipo de acercamiento porque no me va a permitir flexibilizar mis procesos de manipulación. Eh, pero nada, iremos de procesos destructivos a procesos no destructivos, que son los ideales dentro del contexto de manipulación fotográfica. Para ello podemos utilizar las herramientas de dibujo, como veremos eventualmente, pero la brocha tradicional, pero hay una herramienta muy particular que es este icono. Si lo dejo yo apretado, voy a entrar a sus diferentes subherramientas. Como hemos dicho, el triángulo me va a especificar que hay otras herramientas asociadas. Lo dejo apretado y puedo navegar. El Touch Tool es la herramienta de aclaramiento. Si se dan cuenta, va a trabajar también con el principio de brocha. Voy a utilizar un harness lo más suave posible, ¿no? Acuérdense, estoy utilizando un atajo, pero yo podría venir aquí y llevar el harness a 0%. O podría eh, utilizar el Burn Tool. El Dodge Tool lo que va a hacer es aclarar la imagen. El Burn Tool te va a permitir oscurecer la imagen. Por lo tanto, son técnicas que migran a Photoshop partiendo de esa referencia fotográfica tradicional. Si se dan cuenta, tanto el Dodge como el Burn, en el Option Bar vamos a tener las opciones de brocha, el Airbrush Option,
Pero a diferencia de no vamos a tener fill ni opacity, pero vamos a tener exposure. Exposure es la cantidad del efecto que se va a aplicar. El exposure normalmente por defecto está en el punto intermedio. Va de 0 a 100. Deberíamos empezar a trabajar en un punto intermedio para tener mayor control. Yo podría de alguna manera también afectar los tonos medios, las sombras o los highlights. Eso es lo bueno tener esta herramienta que te va a permitir afectar de forma bien flexible los aspectos fundamentales de una imagen fotográfica. Porque acuérdense, la imagen fotográfica tiene 3 elementos fundamentales. Tiene sombras, tiene claros, que son los highlights, y tiene valores intermedios. El contraste está regulado por la distribución de esos 3 valores. Por lo tanto, una imagen más contrastada va a tener una distribución más hacia los extremos, hacia las sombras y hacia los claros. En cambio, una imagen bajo contraste, todo lo contrario, la distribución va a ser hacia el centro. Va a tener mayor cantidad de valores intermedios y pocos valores extremos, claros y sombras. Por lo tanto, con esta herramienta yo voy a poder atacar cada uno de estos aspectos fundamentales. El de efecto es midtones, porque por lo general uno afecta los valores intermedios principalmente. Voy a utilizarla, ¿no? Como para que puedan ver cómo voy a accionar, y voy a empezar a que estoy con el burn y voy a voy a afectar los valores intermedios. ¿Se dan cuenta? Me empieza a oscurecer, ¿ve?, esos valores intermedios. Estoy yo intentando aplicar esa sobreexposición sobre las zonas, el bordeado de la imagen. El problema es, como pueden ver, el antes, ¿ve? El problema es que de alguna manera yo estoy haciendo la aplicación sobre toda la imagen fotográfica. Obviamente la mano, pero también el fondo. Y esa acción tan descuidada de alguna manera me va a permitir que incurra en ciertos errores. Por lo tanto, yo en teoría debería ser mucho más cuidadoso y no aplicarlo de esa manera tan descuidada, que me va a permitir un descontrol, ¿no?, a nivel técnico, un descontrol en esa aplicación del dodging y el burning. Por lo tanto, voy a reiniciar todo este proceso, voy a ir hacia atrás en el proceso y voy a aplicar, pero en este caso yo lo que voy a hacer previamente, me gusta siempre cuando trabajo de forma destructiva tener una copia de seguridad. Por lo tanto, yo puedo arrastrar la imagen, el layer, y lo voy a arrastrar al icono de Create New Layer, y automáticamente te va a crear un duplicado. Ese duplicado me va a permitir tener un poco más de control, ¿no? Porque si yo estropeo esta imagen, yo voy a poder de alguna manera a través de este duplicado, pues poder regresar a la imagen original. Siempre cuando trabajo de forma destructiva, quiero recurrir a esas estrategias de seguridad para no tener que estropear la imagen y volver a empezar de cero. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, voy a aplicar de nuevo el burn. Voy a subir para hacerlo de manera más exagerada y voy a aplicar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo me crea una sobreexposición? Me va a sobreexponer todas las áreas de mi aplicación. Por lo tanto, parte del reto aquí es aplicarlo únicamente en las áreas del brazo, sin aplicarlas al resto de la imagen. ¿Ves? Y ahí tenemos un pequeño error en términos de control. Por lo tanto, lo ideal es que yo tenga más control y aplique la acción de sobreexposición exclusivamente en las zonas del brazo, sin pasar a las sombras. ¿Cómo yo logro eso? Pues lo ideal es hacerlo sobre ese duplicado. Voy a intentar llevar la imagen a su estado original. Voy a volver a hacer todo el proceso. El duplicado, aquí está. Lo que yo voy a hacer antes de empezar a aplicar la herramienta de dodging y burning, como yo tengo ya un pad creado previamente, y esa es la parte interesante de utilizar constantemente pads, que te permite reutilizar en múltiples instancias esa selección, ese dibujo que eventualmente se va a comprar a selección. Vengo acá
y le doy Make Selection, le va a dejar y convierto en la selección. ¿Qué yo voy a hacer con ese pad? Ese pad lo voy a convertir en ese duplicado en una máscara. ¿Para qué yo estoy haciendo eso? Yo estoy haciendo eso porque acuérdense, la máscara va a evitar que la acción de mi dodging, de mi burning, se vea más allá del espectro, del área de la mano. Por lo tanto, la máscara va a parar la acción, independientemente de que yo sea errático, mi aplicación sea amplia o precisa, mi máscara va a evitar que se vea la acción del burning descuidado sobre las sombras. Por lo tanto, voy a venir a mi imagen y con el burning voy a aplicar. ¿Se dan cuenta? En este caso, la acción del burning está únicamente afectando a la mano. ¿Por qué? Acuérdense, estoy aplicando la acción del burning sobre la imagen per se. Esta máscara es la que está evitando que se vea cualquier error, ¿no?, que yo estoy realizando, ¿no?, al yo aplicar, porque de alguna manera la máscara está imposibilitando que la información errática se vea en la imagen final. Y esto es un recurso sumamente interesante, porque te va a permitir crear como una especie de stencil, una especie de marca en tape que me va a bloquear básicamente cualquier descuido en el proceso y aplicación de la técnica de burning. Como pueden ver, hay un problema esencial que cuando yo aplico burning me va a permitir, y lo aplico de forma tan abrupta como pues estoy aplicando el 93% de exposición, me va a crear un cambio de color. Y ese es el problema fundamental de hacerlo de esta manera tan destructiva. Al yo hacerlo de forma tan abrupta y tan agresiva, va a implicar unos cambios de color sobre la imagen y eso es detrimental. Por lo tanto, esta técnica a largo plazo no va a ser la mejor estrategia, sobre todo en este acercamiento tan abrupto, tan agresivo. Si fuese quizá una aplicación mucho más sutil, podría ser sumamente efectivo y eficiente este acercamiento técnico, ¿no?, a través de este método destructivo. Por tanto, como pueden ver, otro factor sumamente interesante es que yo podría coger la opacidad del layer, como son el duplicado del mismo layer, y puedo graduar la intensidad del efecto bajando su opacidad. Como pueden ver, miren qué interesante. He podido de alguna manera, inclusive a través de estas estrategias de dodging y burning, he podido reforzar el contraste y la apariencia, el modelado de las luces y sombras de una manera bien efectiva. En este caso, solo he afectado las sombras. Ahora yo quiero afectar los claros. Por lo tanto, para ello yo voy a utilizar la herramienta de aclaramiento. Oscurezco con burning y aclaro con dodge. Por lo tanto, yo en las zonas voy a utilizar una exposición baja y voy a empezar a aclarar las áreas que me interesa. Utilizo que sea una brocha más pequeña y empiezo a manipular los valores claros de la imagen. Inclusive podría y me va a permitir, miren qué interesante, miren cómo he podido reforzar, ¿no?, el contraste de la imagen y el modelado de la imagen de una manera muy efectiva. Por lo tanto, el dodging y burning va a ser una herramienta para modelar, ¿no?, tu sujeto, ¿no?, tu fotografía, ya sea porque el modelado puede ocurrir sobre personas, pero también sobre naturalezas muertas, sobre objetos, inclusive sobre espacios. Tú puedes reforzar ese encuentro de luces y sombras a través de esas estrategias de iluminación digital que implica el dodging y el burning. Por lo tanto, esta estrategia de dodging y burning no es la más efectiva. Hay otra estrategia utilizando esta misma herramienta mucho más efectiva. Y me explico. Yo voy ahora a voy a tirar a la basura ese elemento que había duplicado, que no me sirve, y voy a hacer otro acercamiento a estrategias de dodging y burning utilizando las herramientas de dodging y burning, pero de una manera un poquito más flexible, un poquito menos destructiva, y una manera en la que yo voy a poder de alguna manera separar la información de la imagen
de la acción de aclaramiento y oscurecimiento. Y eso yo lo logro a través de crear un nuevo layer. Le voy a dar un do. Voy a darle hacia atrás a la creación de ese layer y voy de nuevo, voy a darle al botón de Create New Layer, pero en este caso le voy a dar con tecla Option, le voy a dar el botón y automáticamente va a aparecer esta cajita de diálogo que me va a decir, ¿tú quieres crear un nuevo layer? Sí, yo voy a especificar que me cree un layer con el Blending Mode de Soft Light. Automáticamente te va a decir, ¿tú quieres utilizar el Blending Mode de Soft Light en este layer? ¿Quieres que te llene ese layer de gris intermedio? ¿Para qué se utiliza esta técnica en particular? El gris intermedio con el Blending Mode de Soft Light va a hacer que el gris intermedio se haga totalmente transparente. Por lo tanto, este layer que yo estoy creando aparte, que va a tener gris intermedio y que va a tener una transparencia a través del uso del Blending Mode de Soft Light, me va a permitir invisibilizar esa capa de gris intermedio. ¿Para qué se usa esa técnica? Porque esa capa invisible de gris intermedio te va a permitir poner énfasis de sombras y claros, de negro y blanco, de una manera separada a la imagen. Me explico. Voy a poner B y D, que es Dodgen y Vernier, Vernier and Dodgen. Le voy a dar que me ponga el layer en gris intermedio, le doy OK, y miren, me ha creado un layer de gris intermedio con el Blending Mode de Soft Light. Si yo cambio el Blending Mode a normal, miren lo que va a pasar. Va a pasar el gris intermedio y la imagen no se va a ver. Por lo tanto, lo que va a hacer el Blending Mode de un layer gris intermedio, 18% reflectancia, es que te va a convertir ese valor de gris intermedio en transparente. ¿Y qué cosas positivas va a traer ello? Es que vas a poder sobre ese gris intermedio aplicar, ¿no?, luces, en este caso con Burn, estoy aplicando luces, voy a subir un poquito en vez de aplicarlo sobre la imagen per se, el duplicado de la imagen, estoy aplicando sobre el layer de gris intermedio, miren cómo pueden ver. ¿Ven? Esto es lo que estoy creando. El gris no se está viendo, pero las zonas claras se empiezan a evidenciar contra la imagen. Y eso obviamente es un recurso sumamente poderoso, porque voy a poder aclarar porciones de la imagen y oscurecer de forma independiente a la imagen. En el mismo layer yo miren, con la tecla Option, hago clic aquí, me permite aislar el layer de forma automática, ¿no?, y rápida, para poder visualizar mi contenido. Con Option Click, bien importante es, si yo oculto el resto, yo tengo que darle Option Click de nuevo para que me vuelva la imagen a su estado original. Muy importante, ese shortcut te va a permitir ocultar el resto de los layers y visualizar lo contrario, para adelante, para el frente y para atrás, de una manera muy orgánica, para no tener que estar apagando layers, si son muchos layers, uno tras otro. Es una forma rápida para poder visualizar el layer que estás trabajando. Sobre ese mismo layer voy a aplicar el Burn. Miren qué interesante. Aquí, como pueden ver, el efecto me está cayendo sobre ¿qué? Sobre las áreas externas a la mano, porque no tengo una máscara. ¿Se dan cuenta? Miren lo que está pasando interesante. Aquí en este layer de gris intermedio, con un Blending Mode de Soft Light, que se hace invisible el gris intermedio, se está visualizando únicamente las zonas que están siendo oscurecidas y las que están siendo aclaradas sobre la imagen. Muy importante que este layer tiene que estar por encima de la imagen que estoy afectando. Por lo tanto, miren, el antes y el después. Por lo tanto, yo he podido aquí hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, pero
de forma separada, de forma mucho más flexible, de forma menos destructiva sobre la imagen. El único problema es que la acción de burning está yendo a la imagen. ¿Qué tendría que hacer? Pues lo podría que enmascarar como hicimos en el ejemplo anterior. Voy a activar mi selección con 1, como hemos hecho siempre. Vengo acá y enmascaro. Y ahí en este caso, como pueden ver, el efecto únicamente está atacando las áreas que me interesan atacar. Por lo tanto, este acercamiento es muchísimo más certero que el acercamiento anterior que les enseñé. Para que vean el efecto de la máscara, le doy con Shift, desactivo la máscara, ¿ven? El efecto baja más allá del brazo. Con Shift de nuevo, neutralizo el efecto a través del enmascarado, del stencil que estoy creando con la máscara. Por lo tanto, hemos cubierto aquí dos formas en las que yo puedo modelar básicamente luces y sombras, primero de forma destructiva y ahora de forma no destructiva, utilizando las herramientas de Dodge y Burn que nos da Photoshop. Por último, voy a utilizar una tercera técnica. Estas son técnicas bien básicas, bien sencillas, que tienen sus limitaciones. Y ya veremos cuáles son las limitaciones de esas técnicas que estamos cubriendo. Las veremos eventualmente. Pero yo podría, de nuevo, hacer otro layer, ¿no? Con gris intermedio, con la tecla Option apretada. Va a aparecer esta cajita de diálogo. Me va a pedir el blending mode que yo deseo. Le voy a decir dame soft light de nuevo, llénalo con 50% de gris y le doy, ¿ves? Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, pero a diferencia del ejemplo anterior, yo quiero utilizar no las herramientas de Dodge y Burn, puedo utilizar las herramientas de dibujo. Con el blending mode de soft light voy a poder hacer exactamente un acercamiento bien similar a lo que hicimos con Burn y Dodge, pero Burn y Dodge te va a permitir manipular tanto los claros como los oscuros como los valores intermedios de forma independiente. En cambio, con la brocha tú vas a atacar todos los valores a la vez. Yo voy ahora a aplicar con la brocha blanca, yo voy a pintar con mi foreground color, ¿ve? Aquí yo modo cambio, este es el background color, este es el foreground color. Siempre con las brochas yo voy a pintar con el foreground color. Pongo en blanco, le voy a poner un flow, acuérdense, yo trabajo con brochas, trabajo casi siempre con el flow. Voy a empezar con un flow bastante conservador y voy demasiado fuerte, por lo tanto voy a bajar la intensidad y voy a aclarar, ven qué interesante, inclusive si yo creo que el efecto es demasiado abrupto, pues sigo bajando el flow. A mí me gusta mucho trabajar en vez de Dodge and Burn con las brochas porque tengo mayor control, ¿no? Con la aplicación, ¿no? De la pigmentación. Por lo tanto, la pigmentación, se dan cuenta que yo estoy aplicando aquí, es mucho más sutil gracias a esa estrategia de flow, ¿no? Y la utilización de la tableta gráfica. Cualquiera de las dos versiones, de la versión anterior y esta, son totalmente funcionales porque son bien parecidas. Pero a mí como usuario me gusta más trabajar con esta porque tengo esa libertad con la tableta gráfica y la acción del flow, ¿no? Tener unos acercamientos más orgánicos. Estoy enfatizando los claros de forma bien similar a como se puede hacer con el Dodge, con el Dodge Tool. Si se dan cuenta, ¿ven? Qué interesante. Yo podría, aquí yo podría crear otro layer, exactamente igual, soft light, le voy a poner fill a 50% gray, y en este caso a este le voy a poner Dodge, siempre muy importante, tengan la costumbre de otorgarles nombre a los layers para no perdernos, y le voy a poner a este Burn. Por tanto, a diferencia, aquí yo he podido de alguna manera separar los dos efectos. También yo podría hacer esto obviamente con el Burn y el Tool, dedicarle un layer al Burn y una al Dodge. En este caso,
yo lo hice uno solo. Por lo tanto, aquí hemos aprendido que no solo puedo utilizar las herramientas de dibujo, sino que puedo separar la acción de dodge y burn, separarlo y controlar su intensidad de forma independiente. Y eso es lo que queremos lograr. Ahora voy a aplicar burn, siempre vamos a aplicar con el foreground color en negro. Y vamos que voy a aplicar sutilmente, ¿ves? Estoy con un flow bien bajo, enfatizando las sombras. Voy a subir un poco la intensidad del flow para que el efecto sea un poquito más drástico y rápido. Aquí, si se dan cuenta, el efecto está yendo más allá de las zonas que me interesan afectar, porque no tengo máscara. Lo que podría hacer eventualmente es crear, ¿no?, una máscara. Podría, para que vean el efecto. Ahora lo que yo tendría que hacer como usuario es llamar, como tengo mi máscara constantemente grabada, porque le di save y acuérdense, le puse nombre, la estrategia en que yo puedo grabar los pads, se graban, ¿no?, cuando está el título, el nombre del pad en bold, cuando está en itálico, al yo darle save al archivo y cerrar Photoshop, se pierde la información. Por lo tanto, bien importante grabar el pad. Selecciono el pad que me interesa activar, lo convierto en selección. Después de haber hecho eso, vamos al layer y creamos una máscara. Yo podría, esto me gustaría replicarlo también aquí, ¿no?, para tener cierto control y consistencia. Yo lo que puedo hacer con Option, arrastro, cojo la máscara, aparece ese icono de duplicado y me hace un duplicado con Option, agarrando con Option apretado y arrastrando, me permite copiar y duplicar el contenido en donde yo estoy arrastrando básicamente la máscara. Por lo tanto, en este caso, como han podido ver, he podido yo, de alguna manera, ¿no?, primero lo hicimos, ¿no?, a través de primero hicimos básicamente un duplicado de este layer y sobre ese layer de forma destructiva aplicamos controles de claros y sombras a través de la herramienta del dodge y el burn. Segundo, evitando esos acercamientos destructivos, hice un layer aparte, totalmente externo a la imagen que estoy afectando e independiente, en color gris. Le apliqué un blending mode de Softlight y sobre ese layer transparente en las zonas grises apliqué claros y sombras, ¿no?, que estaban siendo enmascaradas, ¿no?, para controlar básicamente el bordeado. Y por último, creé dos layers separados, ¿no?, en gris, convertidos a transparente a través del blending mode de Softlight, y sobre ellos, en cada uno de ellos, apliqué en uno claros y en otro las sombras. Los dos también están siendo enmascarados para controlar la forma en que está siendo aplicada esas luces y esas sombras. Por lo tanto, hemos visto tres formas en que yo puedo acercarme al modelado de la imagen, ¿no?, dentro de un contexto bidimensionalidad, utilizando estrategias de aclaramiento y oscurecimiento dentro de Photoshop.